Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Bienvenidos a los que nos visitáis. Es un gozo. La familia del Señor está por muchos lugares. Somos muchos, aunque parecemos pocos, pero claro, comparado con la manada grande, somos una manada pequeña. Eso no quiere decir que no seamos. Bien, damos la bienvenida a los que nos visitáis. Como digo, que Dios os bendiga. Estáis en vuestra casa. Y quería hoy leer un mensaje que está en Génesis 41. Y de Génesis 41 vamos a leer del versículo 37 al versículo 46. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zamnat Panea, y le dio por mujer a Esanat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, que estás en los cielos, queremos darte gracias por este tiempo que podemos tener en este día para adorarte, para rendirte culto, para, Señor, ocuparnos de nuestras relaciones como hermanos. Señor, gracias. Gracias que tú produces tanto el querer como el hacer en nosotros. Y pedimos que bendigas esta semana que empezamos en el día de hoy, que tú nos des sabiduría para guiarnos como corresponde a los que han creído en Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre, Padre Santo. Amén. Podéis sentaros. ¿Sabed? Lo primero que hizo Faraón, a Faraón, por si alguno no, que sé que sabéis la historia, pero por si no os acordáis, a Faraón le habían venido unos sueños que nadie podía interpretar. Uno eran 7 vacas lustrosas, hermosas, muy bien cuidadas, alimentadas, perfectas.
Y después de esas 7 vacas, vinieron otras 7 que eran todo lo contrario. Feas, arrugadas, esqueléticas, sin ningún atractivo. Y las que eran feas se comieron y estaban delgadas, se comieron a las que estaban tan lustrosas y tan lozanas. Y le vino también otra visión de una espiga que tenía 7, un tallo que tenía 7 espigas de trigo, muy llenas y con unos granos gordos estupendos. Pero luego vi otras 7 que no tenían fruto. Y esas 7 se comieron a las que lo tenían. Nadie sabía qué decirle de este sueño. No sabían la interpretación. Faraón estuvo buscando y nadie le pudo decir esto es de esta manera o de la otra. Y había un copero, porque José tuvo una serie de peripecias. Tenía 17 años, el patriarca José era un jovencito, y a los 17 años sus hermanos, que le querían mucho, y pongo comillas, estaban celosos de él, pues dijeron vamos a matarlo. Pero hubo uno de ellos, de los otros 11, que dijo no podemos matarle, no debemos. Bueno, pues lo echamos a una cisterna y que se muera solo. Echaron allí a un hueco y él no podía salir, que se muera ahí solo, no lo matamos, se muere. Pero en esto vinieron unos viajeros y dijeron, oye, mejor que se muera, que está todo el tiempo chillando. Vamos a venderlo. Y lo vendieron como esclavo. Y estos viajantes, mercaderes, llegaron a Egipto y allí lo compró un capitán de la guardia del faraón de Egipto. Tenía 17 años. Más o menos estuvo 11 años con este capitán y su esposa cuidando de la casa, porque José era tan digno de confianza que este capitán, menos su esposa, lo puso todo en sus manos. Pero fíjate por dónde. A la esposa, porque José era guapete, era un muchacho guapo, era bien parecido y era joven. Pues le gustó mucho José, le encantaba José. Y estuvo dándole insistentemente para que tuviera relación con ella. Pero José se negaba porque decía, a mí, mi amo, mi dueño, porque era su dueño, tu marido me ha puesto sobre todo menos sobre ti. Y yo no voy a hacer eso que me dices. Esto le hizo que, para no extenderme mucho, que fuera llevado a la cárcel. Entonces tenía alrededor de 28 años. Había pasado 11 años en esta casa, pero la mujer le dijo, la dueña, la que estaba detrás de él, le dijo a su marido, oye, mira, este esclavo me ha querido violar. Y claro, el marido le faltó poco para meterle en la cárcel. Y en la cárcel estuvo 2 años. Pero en esos 2 años, al poco tiempo de entrar en la cárcel, ya estaba organizándolo todo. El jefe de la cárcel dijo, este chico vale mucho. Este no lo puedo yo dejar ahí que se pudra en una celda. Oye, ven para acá, muchacho. Cuando le vio, empezó. Al final,
el jefe solo se ocupaba de cobrar. Luego hablaremos de esta capacidad de José. Y en la cárcel conoce a dos personajes. Un personaje es el panadero de Faraón, el que le fabricaba el pan, y el copero de Faraón, el que le daba el vino o lo que fuera para beber. Y estos dos estaban en la cárcel, pues no sabemos los motivos, pero a Faraón los había echado en la cárcel. Y también tuvieron dos sueños. Y en esos dos sueños, el resultado fue totalmente distinto. El copero vino: hombre, he tenido este sueño, revélame, ¿tú entiendes algo? Dice. Y José dijo: no, Dios es el que revela los sueños. Pero él recibía la revelación y dijo al copero: mira, dentro de 3 días vas a ser otra vez puesto en el cargo que tenías. Vas a volver a ser copero del rey. Entonces el panadero dijo: pues mi sueño es muy parecido a este. Le voy a preguntar a José, porque seguramente a mí también me van a renovar en el cargo. Voy a recuperarlo. Pero tuvo la peor noticia. Le dijo José: tú no. Son 3 días también, pero en esos 3 días vas a ser ahorcado y vas a morir. Una noticia fantástica y una noticia horrible. Pero fue así. Y entonces Faraón, con sus sueños, que no encontraba a quién, vuelvo a donde estábamos, pues el copero, porque Josué le había dicho al copero: oye, como te van a readmitir en tu cargo, cuando estés, acuérdate de mí. Adivina de qué se acordó el copero. Pues de todo lo que había perdido, recomponerlo, menos de José. De José no se acordó. No sabemos el tiempo que pasó, porque José estuvo 2 años en la cárcel. No sabemos el tiempo que pasó entre que el copero fue restituido en su cargo al momento en que el copero recuerda que había un muchacho en la cárcel que interpretaba los sueños. No sabemos, pero lo que está claro es que cuando la Biblia nos dice que no se acordó de él, pasó un cierto tiempo. Meses, 1 año o cerca de los 2, no sabemos. El caso es que José se presenta ante Faraón y Faraón le cuenta sus sueños. Y él le dice: son 2 sueños, pero es uno solo. Porque lo que pasa es que Dios te lo ha repetido, porque esto va a suceder ya. Va a suceder enseguida, y es ciertísimo que va a suceder. Y José le explica: vienen 7 años de abundancia tremenda, va a haber una cantidad de comida aquí que va a sobrar, y luego vienen 3 años de hambre terrible. 7 años, he dicho 3. Vienen 7 años de una terrible hambruna. Va a haber sequía, no va a haber siembra, esto va a ser absolutamente un desastre. Y entonces le dice a Faraón: mira, tienes que buscar personas que hagan el trabajo de almacenar en los 7 años, para que en los 7 de escasez pueda el pueblo vivir de los 7 de abundancia.
Él mismo en el capítulo 45 dice, no soy yo, es Dios quien me envía. Sinceramente, yo creo que José ya había perdido un poco la esperanza de poder salir de la cárcel. Y tampoco sabía lo que iba a hacer Faraón con él. Pero él le da tanto la interpretación como las claves para poder superar la situación que iba a venir. Y es entonces cuando Faraón dice el texto que hemos leído. ¿Hallaremos a otro hombre como este? Fíjate lo que dice, que es muy listo, no, y lo era. Ya quisieran los economistas de hoy. ¿Hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Lo hallaremos? No, pues me quedo con él. Ahora, es un hombre que está saliendo de la cárcel. Y esto me habla bien de Faraón. No miraba de dónde venía la gente, sino quién estaba mandando en la gente, el Espíritu de Dios. Y dice, yo me quedo con este porque este lo va a hacer bien. No voy a hallar otro como él. No hay un entendido ni sabio como él. Y entonces José empieza a organizar, y si lees los capítulos más adelante, verás que era una organización verdaderamente digna de tomar ejemplo. ¿Por qué? Y diríamos, ¿por qué le puso este nombre? Zadnat Panea. Le cambió el nombre. No le llamó José. Dice que le puso de nombre Zadnat Panea. Fíjate, Zadnat Panea tiene varias interpretaciones. Una de ellas, hombre al que Dios revela sus secretos. Otra es el que explica lo oculto. Y otra también se puede interpretar, se puede transcribir como Dios habla y Él vive. Ahora, yo siempre que leo esta parte de la Biblia, siempre digo, ¿por qué José tuvo que pasar todos estos malos momentos? Sí, porque a veces esto nos lleva a hacer preguntas. ¿Por qué las personas que están siguiendo a Dios? Porque los hermanos de José dicen que hacían las cosas mal, pero José no. Hombre, era un poco chivatillo allí con su padre y tal, pero lo que le contaba era verdad. No le acusaba de cosas que no fueran ciertas a sus hermanos. ¿Por qué tuvo que pasar 13 años de calamidades? Bueno, había lapsus porque con el capitán de Faraón, hombre, en cuanto que le puso de jefe del gobierno de la casa, pues él no vivía mal, pero teniendo a la mujer del capitán todo el tiempo detrás de él, era bastante incómodo, ¿no os parece? ¿Qué decir en la cárcel? También estaba organizando, pero estaba en la cárcel. Y no creo que fueran las cárceles como ahora. Me imagino que serían un poco más incómodas. Ahora, seguramente José diría, o tú dirías, o yo diría, si estuviéramos en el lugar de José, hombre, Señor, podías hacer las cosas de otra manera. Podrías haberme traído más cerquita de cuando iba a pasar esto, y tú que lo puedes todo. Pero, ¿sabes? Aparte de la interpretación de sueños de José, a mí me llama
la atención que destaca en dos maneras. Primero, su honradez. Era un hombre absolutamente honrado. Absolutamente. Todo lo que tocaba, prosperaba. ¿Por qué? Sí, Dios estaba con él. Pero es que era un hombre honrado. Y Dios honra la honradez. Era un hombre incapaz de coger lo que no era suyo. La mujer de este capitán, seguramente otro hubiera dicho, bueno, pues vale, pues como este se va a la guerra o se va por ahí con su regimiento, pues ¿para qué me voy a complicar la vida? Soy un esclavo. Si llega el momento, diré, me ha obligado como esclavo. Su honradez y otra cosa, su espíritu de trabajo. Hermanos, José era un trabajador infatigable. Si lees lo que hizo, lo que organizó, léelo si tienes curiosidad después de estos versículos, cómo iba paso a paso, dando los pasos, valga la redundancia, acertados para que la cosa cuando vinieran malas fuera absolutamente superable. Paso a paso. Y eso lleva esfuerzo y trabajo. Hay cristianos que tienen los trabajos cotidianos en poco. Fíjate lo que dice Faraón. ¿Acaso hallaremos otro hombre para organizar esto? Como este en quien esté el Espíritu de Dios. No creas que el que hace un trabajo manual o un trabajo de otro tipo que no es tan espiritual, no creas que por eso tiene menos importancia. Yo sé que la gente comenta el caso de Marta y María, como diciendo es que Marta no tenía visión espiritual. No, es que Marta tenía que trabajar. En aquel momento se equivocó. La buena parte era la de María. Pero al día siguiente y el día anterior, alguien había hecho las cosas. Fíjate lo que dice en Éxodo, en Éxodo. En Éxodo 31, no hace falta que lo busques si no quieres. Habló el Señor a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo le he puesto con él a Oilat, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan lo que te he mandado. O sea, este tal Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, lo he llenado del Espíritu de Dios, ¿para qué? Para que cante salmos, para que esté encendiendo el fuego del altar. No, le he llenado del Espíritu de Dios para que haga cosas con sus manos. Sí, porque los primeros que se tienen en poco en la iglesia son los que están en una labor que parece que no es espiritual. Pero ¿tú sabes lo peor que le puede pasar a una ciudad? La peor huelga que puede tener una ciudad. ¿Sabes cuál es? La huelga de los que recogen la basura. Eso trae enfermedades, trae hasta epidemias.
Las epidemias en la Edad Media venían por la falta de higiene. No venían porque la gente no oraba o dejaba de orar, eso también, pero por la falta de higiene. Y echamos de menos, y cuando ha habido, yo no sé si tú has visto alguna, aquí ya hemos visto varias, toda la basura amontonada, todo tirado por la calle, las ratas salen de las alcantarillas y están a sus anchas y traen enfermedades. Porque si se ponen de huelga los que fabrican coches, pues hombre, puede ser una molestia para los que los venden sobre todo. Pero uno puede coger el transporte público o puede andar, que también es muy sano. Pero cuando la basura se acumula en montañas en las calles, no se puede vivir, no se puede. Por tanto, un aviso a los que piensan, hombre, yo solo soy un hombre, una mujer que hace cosas prácticas. No creas que eso no te lo ha dado Dios y no ha puesto Dios su espíritu también para que seas capaz de hacerlo. La honradez José era bueno con la mente, con las manos y con el espíritu. Este es que lo tenía todo. Pero hay algunos que tenemos, como dice el apóstol Pablo, diferentes dones. Y hay dones espirituales. Pero, ¿sabes? La única mujer que fue resucitada por Pedro, que sepamos, fue una tal Dorcas. Una mujer que cuando Pedro vino y la mujer no la habían enterrado todavía, y estaba allí, y empezaron todas las mujeres a sacarle labores que esta mujer había hecho. Se dedicaba a coser o a hilar, no sabemos, pero hacía cosas prácticas. Fíjate lo que tiene y ahora está muerta. Nos hemos quedado sin Dorcas. ¿Quién va a hacer ahora su trabajo? Y Pedro, con la fuerza del Espíritu de Dios, sin duda, dijo, levántate. Y se la dio a las mujeres. No te menosprecies porque tengas un trabajo, y pongo comillas, que no es tan espiritual como otros. ¿Sabes? Todo lo que uno hace para Dios y en Dios es espiritual, sea lo que sea. Hasta Jesús dijo, aunque des un vaso de agua, tienes tu recompensa. Un vaso de agua. Claro, aquí es muy fácil, allí no era tan fácil, era más complicado. Había que tener pozos, etcétera. Aquí abrimos el grifo. En el caso de José, era un hombre con una capacidad de organización, una capacidad de liderazgo envidiable. Y, sobre todo, era un hombre honrado. Ya me gustaría a mí ver a los políticos de hoy, ponte en esta hipótesis, que alguien como Faraón era indiscutible. Hoy en día los políticos se les quitan y se les ponen. Ahí no. Faraón era Faraón desde el momento que su familia, su padre, lo que sea, le elevaba al trono hasta que se moría. Y además se consideraba que era una divinidad, con lo cual, pues imagínate. Ya me gustaría a mí que un hombre con ese poder
le dijera a otro hombre, a un político de los de hoy, haz lo que quieras, organiza tú. Se tienen que arrodillar ante ti cada vez que te vean. Pero aparte de eso, es que tú vas a tener todo el poder. Yo descanso en ti. Ay, ay, ay. Eso es honradez, ¿eh? Que hasta cuando vienen sus padres, su padre y su familia, sus hermanos, él da cuenta a Faraón. Podría decir, no, si aquí yo soy el segundo. Si me dice Faraón algo, ya le hablaré. Oye, han venido mi padre y mis hermanos, mi familia. Cógelo, ponlos donde quieras. Me da igual. Donde te apetezca. En la tierra de Gosén, ponlo allí. Donde tú quieras. Porque una persona honrada es incapaz de tomar decisiones injustas. No es que no quiere, escucha bien lo que te digo, es que no puede. Hoy en día todo hay que hacerlo bajo notario. Estoy revisando algunas cosas de los papeles de la Iglesia y tenemos varias cosas hechas bajo notario, menos mal. Pero hace años, el que uno dijera, te doy mi palabra, no hacía falta papeles. No hacía falta. Y cuando alguien le decía a ese hombre, bueno, pero no has firmado nada. No, pero he dado mi palabra. Y mi palabra vale más que una firma. Hoy no. Porque tu palabra, aunque el otro lo acepte, no vale ante la ley. Todo tiene que ser controlado y, como digo, hasta cualquier cambio tiene que pasar ante notario. Los notarios les va muy bien, claro, ganan mucho dinero. Estuve hace poco porque teníamos que modificar algo y me dijo el notario, vuelve en septiembre, y esto era en mayo. Vuelve en septiembre, digo, bueno, ya se me ha olvidado. Es terrible. En el caso de José, el respeto a quien confiaba en él era absoluto. Absoluto. Y el respeto significa no hacer las cosas para tu propio beneficio. La honradez abarca la verdad. Una persona honrada es una persona que no engaña. José había hablado de que iban a venir los 7 días buenos. Pues algunos de Egipto, la mayoría, creían que no se iba a acabar. José iba almacenando, pero era de Faraón. Lo que almacenaba no era del pueblo. El pueblo seguía viviendo bien. Esos 7 años se lo pasaron magníficamente. Pero cuando vinieron las vacas flacas, como decimos aquí en España, cuando vinieron las espigas vacías, no tenían para comer. Y fueron a Faraón. Y le dijeron, oye, no tenemos. A hablar con José. Faraón también era un hombre sabio, ¿eh? Otros no. Pero a hablar con José. Si yo ya he dicho que él se encarga, no le voy a quitar la autoridad. Bueno, por José compró casi todo el territorio de Egipto para Faraón, no para él. Aquí perdonadme, no recuerdo el nombre de este duque, pero era en tiempos, creo, de Carlos II o Carlos III, creo que era Carlos II. Este era el valido del rey. ¿Sabéis lo que es el valido, verdad? El enchufado, el que estaba al lado.
Y el que hacía las cosas, pues, le decía al rey, vamos a hacer esto, y él lo hacía. El consejero, como lo quieras llamar. Pues fíjate si era taimado, que llegó y la corte estaba en Madrid. Y dijo, vamos a trasladar la corte a Valladolid. Y convenció al rey de que la corte se trasladara a Valladolid. No me acuerdo del nombre. Lo tengo que recordar. La memoria ya a veces se me va. Se fueron a Valladolid, pero ¿qué había hecho este consejero? Había comprado mucho terreno en Valladolid, cerca de la ciudad. Cuando toda la corte se va a Valladolid, ese terreno, ¿qué hace? Sube muchísimo de valor. Y entonces, ahí estaba él para venderlo y hacerse más rico. Y cuando la corte estaba en Valladolid ya instalada, él había comprado cosas aquí en Madrid. Casas, había hecho un palacio, en fin. Y entonces le convence al rey, oye, que es que aquí no nos pilla bien. ¿No te das cuenta? Además, aquí hace más frío que en Madrid todavía. Y en Madrid tienes allí la casa de campo y toda esa zona que ahí matas tú tus bichos y aquí hay menos. Total, que le convence para que se venga a Madrid. Y vuelve a hacer ahora lo llaman aquí en España pelotazo. No sé a qué se refieren, pero dicen, ha pegado un pelotazo, es decir, ha hecho un negocio terrible. Y viene aquí, al final, este hombre, como le descubrieron la jugada, pues estaba mal y se cogió los hábitos. En la iglesia no se podía entrar a detener a la gente, con lo cual él se escapó y siguió con sus negocietes. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno tiene gran responsabilidad, tiene que ser honrado. Y es difícil encontrar personas honradas en quien el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios, no está en él. Si no hay un respeto reverente a Dios. José lo llevaba en el ADN. Era absolutamente fiel a Dios y respetuoso. Jamás se quejó de lo que le había pasado. Fíjate a sus hermanos, porque claro, el segundo de Faraón era la potencia dominante. El segundo de sus hermanos, cuando hablan con él, casi le dicen, podemos ser tus siervos, tus esclavos, haz con nosotros lo que quieras. Y él le dice, no tengáis esa actitud. Si esto ha sido de Dios. Dios permitió las cosas para que nosotros pudiéramos pasar estos 7 años de hambre en buenas condiciones. Dios lo proveyó de esta forma. Dios sabe. El problema que tenemos los seres humanos, los cristianos también, es que solo vemos el presente y el pasado. El pasado a veces nos revela cosas, a veces no lo entendemos. Y el presente, pues como no sabemos si ahora va a llover o no va a llover, o tu casa va a estar bien o va a estar mal, no lo sabes. En el presente sabes lo que tienes, pero no conoces el futuro. Para Dios todo es presente. Para Dios era presente el momento en que José es vendido como el momento en que José es el segundo de Faraón. Está ahí. Claro, eso no quita que José no hubiera momentos en que lo pasó mal. Pero él le dice a sus hermanos, no temáis. También otra de las cosas que veo es la generosidad de corazón de José. Porque otro hubiera dicho, mira, no os quiero hacer ningún mal,
pero conmigo ni os arriméis. Esto pasa en familias. Hay familias que tienen esta actitud. Y ojo, no estoy hablando solo de los que no son cristianos. Hablo de cristianos que dicen, no, es que con este familiar no tengo mucho trato, porque me hizo, no le tengo rencor, pero no puedo olvidar. Hombre, si no puedes olvidar, algo de rencor tienes. Seamos sinceros. Si tú no puedes olvidar algo, tú no has leído en la Biblia que dice Dios, que lo tiene todo presente, me olvidaré de vuestras faltas, me olvidaré de vuestros pecados, no tendré memoria de ellos. Entonces, si nosotros como cristianos tenemos memoria de lo que te ha hecho aquel o el otro, no le guardo rencor, pero no olvido. Yo te digo que hay rencor ahí, porque deberíamos olvidar. Doy gracias a Dios de que, siempre se lo digo, me ha dado muy mala memoria para las cosas malas, muy mala. Hay personas que me dicen, ¿te acuerdas de esto? Mi esposa a veces me dice, ella tiene muy buena memoria, para lo bueno sobre todo, pero ¿no te acuerdas de esto? Digo, pues chica, no me acuerdo. Alguien nos comentaba, ya no me acuerdo quién era, fíjate, que habíamos hecho, sí, una vecina que teníamos, que cuando estaba en estado y estaba a punto de tener el muchacho, porque no, era la muchacha, la única muchacha que tienen, y dice, verás cómo viene cuando menos, nos comentó ella, ¿no os acordáis que me llevaste, porque entonces ellas no tenían coche, me llevaste al hospital a que diera luz? Y no nos acordábamos ni Palmira ni yo. Dice, y tú, le dice a Palmira, Que me dice, y tú también venías. Y resulta que le dice, y tú, le dice a Palmira, ¿tú no te acuerdas que me dijiste, ha dicho Carlos, dice, porque ha venido muy tarde el trabajo, y ha dicho, no me falta más que ahora la vecina se ponga de parto y la tenga que llevar? Teníamos que ir hasta La Paz, o sea que había y luego esperar, claro, a ver qué pasaba y tal. Oye, acertó de pleno. Pero no nos acordábamos de nada, y ella se acordaba, pero es que tengo mucha facilidad sobre todo para las cosas que son desagradables. Deberíamos de tener facilidad para olvidar voluntariamente. José se acordaba de lo que le habían hecho sus hermanos, pero no solamente no les reprocha, sino que les dice que ha estado bien, que Dios lo preparó, que Dios lo tenía controlado, que Dios estaba pendiente del asunto y que Dios sabía que esto iba a pasar y que tendría que ser como ha sido. Hermanos, no digo que no haya que lamentarse. Hay que lamentarse. Cuando a uno le duele, pues oye, te duele. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que le cortan un pie y dicen, qué dolor. Y otro se ha roto una uña y dice, qué dolor. Y dice, hombre, no compares. Oye, que a mí me duele lo mío, dice el de la uña, claro. No solamente le duele al otro su pie. Y es verdad. Pero pensemos algo. Todo lo que nos pasa tiene un motivo. Todo. Porque dice que no se cae ni un pelo de tu cabeza sin que Dios lo sepa. Y a mí, de vez en cuando, yo veo a alguno que se me cae. Digo, ¿ya te acuerdas de este?
Pero verdaderamente es así. Si echas la vista atrás, y te acuerdas de las cosas que tú eras incapaz de superar, no solamente en el aspecto físico, sobre todo en el aspecto mental, que tú eras incapaz de perdonar, que eras incapaz de olvidar, que el que me la hace la va a pagar, y si no la paga es porque no puedo hacer que la pague, pero no porque no tengo ganas. Y todo eso ha quedado atrás. Y como dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, me proyecto hacia adelante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios ve en ti. Y deberíamos estar contentos. Por eso el apóstol Pablo dice, según estás, estate contento. Dice más, teniendo comida y vestido, seamos felices. 11 años en casa de Potifar, el capitán de la guardia de Faraón, y 2 en la cárcel, y salió con la misma honradez que tenía cuando estaba en la casa de su padre. La misma. Mejor dicho, miento, más, porque se había perfeccionado en las dificultades y en las pruebas. Porque las pruebas, hermanos, no valen solamente para que las superamos y tal, sí, pero valen para que crezcamos en el Señor, para que caminemos más cerca de Dios, para que estemos en sus asuntos. La prueba, cuando se supera, queda un pozo grande en tu ser. He sido capaz en Cristo de superar esto que me parecía insuperable. Y lo he superado. No yo, Cristo en mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues, cuando Josué, que estamos ahora leyendo el libro de Josué, empezó, tenía un pueblo con una cantidad de miles de personas responsables de él. Él tenía que dirigirlos. Y Dios solo le dice, esfuérzate, es decir, trabaja y sé valiente. No des un paso atrás. ¿Por qué? Yo estoy contigo. Hermanos, Cristo, cuando se fue, cuando dejó a los apóstoles, yo estoy con vosotros, ¿hasta cuándo? ¿Hasta 1950? ¿Hasta 2025? ¿Hasta 2030? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Tienes un compañero formidable en todos los aspectos. Que aprecies al compañero que tienes y no te menosprecies porque tu ministerio sea un ministerio de hacer ropa para la gente. Dorcas fue resucitada porque Dios la necesitaba, mejor dicho, la Iglesia de Dios la necesitaba para seguir con su oficio. Dios os bendiga.